Buenas noches a todos. Estamos aquí con el doctor José Antonio Mazzotti, peruano, catedrático de literatura latinoamericana en el Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de Tufts en Boston. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Montoya, del Centro de Competencias para Cuestiones de Integración del Cantón de Zúrich. Estamos haciendo una entrevista para la revista eurotropicana.com. He preparado 3 preguntas, ¿no? El tema de la conferencia de esta noche fue la búsqueda de una identidad personal, social y cultural del Inca Garcilaso de la Vega. Quisiera hacerle una pregunta general, un poco matemática, respecto a esta búsqueda Yo tuve la oportunidad de seguir la conferencia que usted dio esa noche, ¿no? Y matemática, porque si yo le digo el Inca Garcilaso de la Vega fue 50% peruano y 50% español, ¿usted qué me diría? Depende del momento. Hablar de porcentajes de identidad siempre es muy difícil porque la identidad no es una categoría mensurable en el sentido científico. Varía. A veces la identidad es mezclada, entonces ¿cómo sabemos si era más español que indígena, más mestizo que inca en un determinado momento? Pienso que lo que el Inca Garcilaso experimenta es una identidad situacional, en el sentido en que al encontrarse en España sin una posibilidad de auge económico regresando al Perú, él tenía que adaptarse a las circunstancias, aceptar la hospitalidad y la generosidad de su tío Alonso de Vargas, que lo aloja en Montilla, y por lo tanto hacerse a sí mismo, hacerse una identidad nueva, sin duda con muchos elementos hispánicos para poder situarse, poder contextualizar su presencia en la España del siglo XVI. Pero también cuando empieza a desarrollar esa nueva identidad, el cambio de nombre famoso de Gómez Suárez de Figueroa a Garcilaso de la Vega primero, no deja de recuperar determinados elementos del pasado incaico, porque esa es justamente la marca de su diferencia, ¿no? Esos elementos, como por ejemplo las resonancias andinas de su prosa, la simbología del aparato retórico español que maneja, pero que curiosamente coincide o evoca elementos del panteón incaico o de la tradición narrativa oral incaica. Todo eso se encuentra presente en los comentarios reales y eso forma parte de un universo de la identidad del Inca Garcilaso, que en este caso es la identidad discursiva, de la cual podemos extraer, abstrayendo, una identidad personal. Muchas gracias. Una segunda pregunta. Usted es peruano, pero vive en los Estados Unidos, es catedrático de una universidad norteamericana, de Lima a Boston, peruano, norteamericano. ¿Qué significa esto para usted personalmente? ¿Es usted un inmigrante, un migrante? Yo soy un peruano del quinto suyo, pongámoslo así. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que yo me fui del Perú el año 88 como refugiado político. Aunque no hubiera una orden de expulsión, las decisiones políticas que se tomaron en ese momento obligaron no solo a mí, sino a millones de peruanos a buscar la posibilidad de una supervivencia y de un desarrollo, no solo económico, sino social, cultural, en muchos sentidos, en otras partes del mundo. Terminé en los Estados Unidos porque Estados Unidos ofrece los mejores programas de doctorado en literatura latinoamericana en este momento y también entonces. Así que por ese motivo salí del Perú, me instalé en los Estados Unidos, me casé, formé una familia y me di cuenta de una cosa muy sencilla, y es que uno puede hacer más por el Perú viviendo en Estados Unidos que estando en el Perú. Un poco como el Inca Garcilaso de la Vega. Quizá, la comparación es un poco grande, porque el Inca Garcilaso para mí es un personaje comparable a Cervantes, a Góngora, es uno de los grandes genios del idioma. Pero sí, la experiencia que vivió el Inca Garcilaso, ya que mencionaste el caso, es análoga, no solamente a mi caso, sino al de muchos peruanos que han trabajado y trabajan por el Perú, eh, sacrificando el placer de estar en su país por el placer de ayudar a su país.
Una metáfora que se utiliza mucho al hablar de inmigrantes es el de una persona que está sentada entre dos sillas, sentada de manera incómoda entre dos sillas, no sabe si ponerse a la derecha o a la izquierda. Es una última pregunta. ¿Qué recomendaciones daría usted a los inmigrantes latinos? Porque eurotropicana.com es una revista, es una website que es leída, vista por mucha gente latina de diferentes países. ¿Qué recomendaciones podría usted dar a un migrante latino? Me gusta mucho esa imagen de la persona sentada entre dos sillas, porque es cierto, dos sillas que no están unidas pueden separarse y crear un vacío y la persona se cae. Pero ¿qué pasa si uno establece puentes, nexos, vinculaciones concretas, materiales entre esas dos sillas? Las sillas no se separan, van a seguir siendo dos sillas, van a seguir estando una en un país, otra en el otro, pero donde uno habita es en el puente. Y al final el resultado es no dos sillas, sino un sofá. Ok, muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima.